Quisiera que ustedes participen también, que pregunten, amén, y lo hagamos así de una forma participativa, porque eso se trata, para ir aprendiendo, que podamos preguntar, que podamos aportar. Entonces, hermana Magdalena, vamos a empezar por usted. Para usted, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Para mí es mi Padre que está en los cielos, pues Él es mi Dios, Él es todo para mí, pues. Muy bien. Muy bien. Todo. Hermano Teodoro, para usted, ¿quién Él es es mi Dios? papá, yo cuando le oro le digo papito, porque Él es Dios, nuestro Padre. Para mí, el creador del cielo y la tierra. Muy bien, sigamos. Hermano José. Generalizando todo. 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 Es todo. Muy bien. Hermana Juliana. Para mí los tres que dijeron ellos. Bueno, mi padre, el hermano dice el creador del cielo y de la tierra, el hermano dice, para mí es todo. Y la hermana dice que ella comparte los tres. Bueno, muy bien. Hermano Piero, para usted, ¿quién es Dios? Amigo. Bueno, bueno. Está todo dicho. Sale más fácil. Es nuestro Padre, nosotros le pedimos algo, Él nos da, porque es Correcto. nuestro papito. Sí, porque Él nos dio la vida, nos dio la Y existencia. cuando nosotros tenemos que llamar algo también, Él nos Muy da. bien. Hermano Franco, para usted, ¿quién es Dios? Yo algo bastante bueno porque Él murió por nosotros, pues dio su vida por nosotros. Así es. Muy bien. Jeremy, para usted, ¿quién es Dios? Muy bien. Amén. Bueno, aquí, con la ayuda del Señor, hermano, vamos a conocer un poco lo que la Biblia nos dice acerca de quién es Dios. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, vamos a aprender lo siguiente, que Dios es, a partir de estos dos textos que hemos leído, el primer texto nos dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Este texto nos está diciendo de que Él es único, Único. que Él es único, que no existe otro Dios. En el otro dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Entonces este es algo muy importante con respecto a saber quién es Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo ha existido desde la antigüedad, por ejemplo los egipcios adoraban un politeísmo, allá adoraban al becerro, adoraban a tres dioses que llamaban Isis, Horus, Osiris, muchas divinidades. Entonces, cuando los pueblos han pensado que existen más de 2 o 3 dioses, están creyendo o caen en algo que se llama politeísmo, o sea, que creen en muchos dioses, y eso difiere o contradice la enseñanza bíblica, porque la Biblia dice que Él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber de Dios es este principio, que Él es único, numéricamente hablando, uno en número. ¿Ya? Miremos otras citas al respecto. Vayamos ahí más adelante, el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4. ¿Puede leerlo, hermano Franco, por favor? Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así Uno es. es. Entonces ahí se les está dando ya al pueblo la ley. Y le dice el principio, el primer mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová Uno es. Y después le dice, y amarás Así es. a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras se las enseñarás a tus hijos. Mire que Dios quería que ese conocimiento de Él se le transmitiera a la descendencia, a los hijos. Dice, le hablarás de esto estando en la casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. La escribirás en los postes de tus puertas, de tu casa, ¿ya? Como una insignia. Es decir, lo primero que un israelita hacía cuando nacía un bebé era decirle en el oído, Oye, Israel. oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y según la costumbre de ellos también, que es que cuando un judío ya está en los últimos momentos de su vida, en la parte ya de la vejez, de la agonía, al momento en el hecho ya de la muerte, van y le repiten esas palabras en el oído y él se puede morir tranquilo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces ese es un principio muy importante hacer para conocer a Dios, que Él es único. Vayamos al Nuevo Testamento y miramos cómo Jesús confirma. El Señor Jesús confirma
ese mandamiento en San Lucas, en San Marcos capítulo 12, versículo 29. ¿Qué dice ahí en Marcos 12, 29? Dice el verso 28, se le acercó uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntó a Jesús. La respuesta de Jesús en el verso 29, Marcos 12, 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Cambiando el principio o confirmando el principio? Confirmando. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús en ningún momento, Él dijo, son dos. No, Él dijo, es el mismo mandamiento que ustedes escucharon hace 1500 años. Al principio porque la ley se dio con Moisés, que fue 1500 años antes de Belén, antes de nacer Cristo Jesús en Belén. O sea que habían pasado 1530 años porque aproximadamente Jesús comenzó a sus 30 años el ministerio terrenal. Y Él, cuando le preguntan, a ver Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Él en ningún momento lo cambia, sino que Él lo confirma. Él dice, es el mismo que ustedes aprendieron al principio, allá en el Sinaí. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor Uno es. y lo confirma. Y amarás al Señor tu Dios. En el verso 30 les dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Se da cuenta? Muy bien. Entonces eso es lo primero que hay que saber. Que en la Biblia se nos presenta como principio que existe un solo Dios. Así es. ¿Ya? Un solo Dios. Y si existe un solo Dios, pues Él tiene que tener un nombre, ¿cierto? Para poder identificarlo, para podernos dirigir a Él. ¿Ya? Bueno, antes de avanzar al siguiente paso, que es algo ya de la naturaleza de Él, que aparte de que Él es único, Él también tiene otra cualidad, que Él es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, como espíritu no lo podemos ver porque es una realidad invisible, que no tiene cuerpo, no tiene huesos, carne, como nosotros los seres humanos tenemos. Nosotros los seres humanos tenemos un espíritu, pero no somos un espíritu. Mientras que Dios, Él es espíritu. Es espíritu. Esa es la naturaleza de Él. Él es espíritu. Miremos rápidamente otros textos que nos hablan de que Él es único. En Deuteronomios 32-39. Deuteronomio 32-39 dice acerca de esa existencia única de Él. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Oiga, póngale mucha atención a lo que él está diciendo ahí. No hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Él está diciendo, conmigo no hay otros dioses. ¿Ya? Sigamos. Isaías 43. Ahí también declara que Él es el mismo y antes de Él no fue formado Dios, ni lo será después. Isaías 43:10. Dice, era el texto que yo les estaba citando hace ratito. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, 2, creáis, y 3, entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y en el verso 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ¿cuántos salvadores hay? Uno solo. Uno solo. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí vamos bien con el principio. Ahora, ya miramos algunos textos que nos dicen que Él es único. Que antes de Él no fue formado Dios, ni después de Él. Que Él es el mismo en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Ya. Ahora, Dios es espíritu. ¿Cuál es el segundo elemento de conocer a Dios? Saber que Él es Espíritu. ¿Qué es un espíritu? ¿Usted qué piensa, hermano Teodoro? El espíritu es algo que no se ve, pero se siente. Pero se siente, muy bien. Hermana Juliana, ¿para usted qué es un espíritu? Algo que no se ve. Algo que no se ve, pero que es real. Así es. Amén. En una ocasión le dijeron le preguntaron, había un doctor que era incrédulo, era ateo, él no creía en Dios. Y él decía, si Dios existe, muéstremelo, lo quiero ver. Y el hermano le decía, no, pero es que Dios no se puede ver porque Dios es espíritu. Él decía,
No, yo necesito verlo para poder creer. Él tenía la filosofía materialista de Marx. Entonces el hermano le dice, vea, doctor, yo le puedo también a usted asegurar algo. Que ¿usted cree en los dolores? Y el doctor dice, claro, por supuesto, los dolores existen. Él le dice, pues yo le digo que no existen los dolores. Que sí existen, le respondía el doctor. Y le dice, a ver, si existen los dolores, muéstremelo entonces. Yo quiero ver un dolor. Usted me dice que existen los dolores, pues muéstreme el dolor. Entonces le dice, no, es que el dolor no se puede ver, pero se puede sentir. ¿Puede ser un... Claro, bien cuidado, hermano. Lo que pasa es que yo tengo un compañero igual Sí. negativo. Ajá. Entonces yo ya, ¿cómo explicarle? Ahora explicarle ahora. Imagínense, De verdad. el Señor le mostró Porque al yo le estaba hermano. diciendo y Claro. hoy día mismo estaba hablando y otro colega igual. Eso, exactamente. Caballero, puede ser mi papá. Ajá. Y no, que él no. Dice que no. Que no es así. Que no existe. No. Entonces yo iba a decir lo mismo. El lunes, porque ya lo hemos pensado. Entonces le voy a decirle, ¿Te das cuenta? le voy a decir eso. Le voy a decir, ¿por qué no existe? Yo no lo voy a... Mucho el dolor. Ahí está. Entonces mire que hay realidades que aunque no se pueden ver, pero existen. Entonces, Dios es espíritu y Él como espíritu lo llena todo. Él como espíritu tiene tres cualidades que son la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia. Significa omnipotencia que Todo lo puede. todo lo puede. Omnipresencia que está en todas partes al mismo tiempo. Es decir, en este momento, Él dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él está aquí con nosotros. Pero si en este momento, al otro lado del mundo, allá al otro lado de la tierra, en Asia, en Japón, se reúnen unos hermanos para adorar a Dios, allá también está en este momento. Miren que esos son atributos exclusivos de Dios, en virtud de que Él es espíritu. A Él no lo limita el espacio y el tiempo porque Él lo llena todo. ¿Ya? Entonces, esa es la omnipresencia. Ahora, la omnisciencia. La omnisciencia de Dios es que Él conoce todas las cosas, lo sabe todo. Conoce la mente, los pensamientos del ser humano. En virtud de que es omnisciente. Por eso la Biblia dice que en una ocasión, cuando Él llamó a uno de los discípulos llamado Felipe, Él fue y encontró a su amigo Natanael y le dice, venga, quiero que conozcas a Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías. Y Natanael, como era muy conocedor de la Biblia, él dice, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y no quería ir, pero Felipe le dice, venga, vamos, si usted mismo lo confirma con sus propios ojos. Y cuando Natanael iba llegando donde Jesús, dice que Jesús lo miró de lejos y dice, he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Jesús habló de la personalidad de Natanael. Y Natanael era primera vez que veía a Jesús. Y Natanael le pregunta, ¿y usted de dónde me conoce? Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y la higuera estaba en el patio de atrás de la casa, porque era tradición de los israelitas tener una vid, una parra o una higuera sembrada en el patio de atrás de la casa para ir a sombrear allá, para ir a orar, a leer la Torá, la ley. Entonces el Señor le dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y Natanael en ese momento se sorprende y él reconoce que era Dios. Porque ese atributo de ser omnisciente, de saberlo todo, de conocer el secreto del corazón humano, solo Dios lo puede hacer, en virtud de que Él es omnisciente. ¿Ya? Muy bien, entonces ese es el segundo punto importante para conocer a Dios, que Él es espíritu. Espíritu. Miremos unos textos que hablan de eso. San Juan 4:24. Rápidamente, San Juan capítulo 4, verso 24. ¿Qué dice ahí? Me gusta que el hermano es bastante hábil para encontrar las lecturas en la Biblia. Lo mira usted, donde usted va, para allá va él. Oiga, gloria a Dios. Mire. Sí, porque él no sabe dónde queda, pero donde está Avanzarto, él también Sí. Avanzarto. ¿Qué dice ahí, hermano Franco? ¿Cuál Ahí lo es? tiene. Juan 4:24. 4:24. Jesús le dijo, 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Te das cuenta? Él mismo le dice a la mujer samaritana, mire, Dios es Espíritu. espíritu. ¿Te das cuenta? Entonces él mismo le está diciendo a una mujer que dice, no, pues es que es aquí donde tenemos que adorar. Y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y dice, mujer, Dios es espíritu. Es decir,
En todas partes. Él está en todas partes, En cualquier parte. pero se manifiesta donde se hace su voluntad. Amén. ¿Ya? Porque él, aunque está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes, se manifiesta donde se hace, No cualquier parte. correcto, su voluntad. Ah, Él lo llena todo, porque dice que Está en todo lugar los para ojos de ver. Jehová están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Donde la alaben y le bendicen. Correcto, ahí se está manifiesta, él. ahí se manifiesta. Él está en toda parte, pero se manifiesta, como dice la hermana, donde lo alaban y glorifican su nombre, donde se obedece su palabra. Sigamos, Jeremías 23:23 habla de la omnisciencia, omnipresencia y omnisciencia de Dios. ¿Cuánto? 23. Jeremías 23:23, en virtud de que él es. Listo. Uy, me ganó. Va a tocar ponerme más la pila, ¿eh? Listo, hermano. Puede leerlo. No sé cómo. Uy, las alabanzas. Bien, pues. 23, ¿no? Sí. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. El 24 también. ¿Se ocultará alguno? Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Ahí está. ¿Cierto? Soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos. No lleno yo el cielo y la tierra. ¿Se ocultará alguno en escondidito? Es decir, en un escondite donde yo no lo pueda ver. ¿Se da cuenta? Entonces, él está haciendo estas preguntas porque él está declarando ahí que él está lejos y también está cerca. Cerca. Que no hay un escondite donde el ser humano se pueda esconder y él no lo vea. Hay un salmo que todo el salmo se dedica a hablar de ese tema de la omnipresencia y la omnisciencia, es el Salmo 139. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 139. Tú me has examinado, así comienza diciendo. ¿Ustedes saben qué es examinar a alguien? Es como cuando el médico agarra ese láser, ese escáner y comienza a pasarlo. Y en una pantallita se está mirando todo. ¿Qué hay allá adentro? Si hay una vesícula, si hay un cálculo, una piedra, todo lo... Pero en el caso de Dios, Él no necesita de un escáner. Él, Su ojo. con la omnisciencia. Miren lo que dice el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Miren, cuando vamos por el camino, cuando vamos para el trabajo, cuando vamos para el centro. Dice, todos mis caminos te son conocidos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Es decir, cuando voy caminando y cuando estoy descansando en mi cama. Todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si voy a los cielos, allá estás tú. Y si en el Seol, ¿qué es el Seol? El Seol es el lugar, el cementerio donde están los muertos, los cuerpos muertos. Dice, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me alcanzará tu diestra. Si dijera, las tinieblas me esconden de ti, aún las tinieblas no encubren de ti. Aún la noche resplandece alrededor de mí, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y después dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿De qué nos está hablando ese salmo? De que Él está presente en todo lugar. Que no hay lugar donde el ser humano se pueda esconder. Que si va al fondo del mar, allá está Él. Que si está en el Seol, ahí está Él. Si va a los cielos, allá está Él. Entonces dice el salmista, entonces, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Entonces, eso es lo otro que es importante saber de Dios, que Él es espíritu y como espíritu es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Amén. ¿Qué significa omnipresente? En todas partes. Al mismo tiempo, al mismo tiempo. Y omnisciente, Todo lo sabe. Sabe todo lo que piensa. correcto, que lo ve todo, hasta lo más profundo de los pensamientos. ¿Me puedo decir algo? Claro. Que en mi escuela mi compañero dice que me hubiera gustado conocer a Dios y yo le digo, Dios está al lado tuyo. Claro. Y Eso me es. dice, pero yo no lo veo, es que tú no lo ves porque estás su puro espíritu. Su espíritu, muy bien. Oiga, ¿sí ven lo maravilloso que es conocer a Dios? Esto que estamos haciendo hoy aquí es conociendo quién es Así Él. ven aprendido también. Conociendo a Dios. Amén. Qué lindo.
Ahora usted ya le puede compartir esto que hoy está aprendiendo. ¿Ves? Qué precioso. Sigamos. Bueno, como Dios es espíritu, nadie lo puede ver, entonces él vio la necesidad de darse a conocer a su pueblo. En el Antiguo Testamento encontramos algunas formas que él utilizó para darse a conocer. Hebreos 1.1 dice, ¿qué dice Hebreos 1.1? Dios habló de muchas maneras para darse a conocer a su pueblo. Ese está al final. Hebreos 1.1. Está ya en los últimos libros. Ahí te la nota. Oiga, pero me sorprende, hermano. Mire, tiene Después de buena Efesios. habilidad. Después de Efesios, Sí. de Filipenses. Queda después de Tito y antes de Santiago. Ahí está. Hebreos 1.1. Entonces estamos conociendo a Dios. Amén. ¿Quién es Dios? Capítulo 1, versículo 1. Luego, espérame que- Claro. Adelante, hermano. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Muy bien. Dice ahí, en ese versículo se resume casi todo el Antiguo Testamento. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los Así es. profetas. ¿Cuáles fueron algunas de esas manifestaciones que él utilizó? La palabra. La Biblia dice, por la palabra de Salmo 33:6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Que hayan lumbreras en la bóveda celeste, la lumbrera mayor para señorearse de la noche, del día, perdón, la menor para señorearse de la noche, las estrellas, y apareció todo eso por la palabra. Génesis 1, ahí está todo el relato de la creación. El Señor dijo que hayan árboles, que hayan semillas que se reproduzcan según su género, y aparecieron todos los frutales. Que las aguas produzcan las aves, y salieron las aves que poblaron los aires. Todo eso lo hizo por la palabra. Esa fue una de las formas que utilizó. Después aparece una que se llama el ángel de Jehová, que se encuentra mucho en el Antiguo Testamento. Le habló a Abraham en el ángel de Jehová, a Jacob, a Isaac. También aparece manifestándose como el varón, cuando luchó con Jacob en Peniel, como un varón, y dijo a Jacob, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. ¿Ya? Entonces, eran manifestaciones de Dios, personificaciones de Dios, para poder darse a conocer. Cuando Moisés iba por el desierto del Sinaí, ¿cómo fue que el Señor le habló desde qué lugar? Desde la zarza. Amén. En la zarza también fue otra manifestación. Acuérdese que cuando Moisés miró esa zarza y él se le acercó para ver qué era esa zarza, porque ardía y ardía y ardía y ardía y ardía y ardía y no se consumía. Era normal que una zarza en el desierto agarrara fuego, pero lo normal era que se consumiera, porque al arder un vegetal se le echa fuego, se consume. Pero esa zarza dice que ardía y ardía y no se consumía. Y Moisés, me imagino que pasó por la mañana con las ovejitas y la miró, y cuando regresaba al mediodía la miró todavía ardiendo, y por la tarde, entonces él dice, me acercaré para ver qué pasa. Y cuando se acercó, ¿qué pasó? Oyó una voz de la zarza que le decía, Moisés, detente, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás es tierra santa. Dice que Moisés se quitó la sandalia y la voz le comienza a hablar, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y me aparezco a ti porque he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído sus lamentos y he descendido para salvarlo a través de usted. Entonces, ahí a través de la zarza miramos otra manifestación de Dios. Entonces, lo que nos dice Hebreos es que Dios habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres, de muchas formas, pero Él era el mismo. Por eso le dice ahí a Moisés en la zarza, yo soy el Dios de tu padre, de Leví, el Dios de Abraham, de tu bisabuelo, el Dios de Isaac, de tu abuelo, el Dios de Jacob. Tu abuelo era Jacob, ¿no? Y después de Jacob nació Leví, que era el papá de Moisés, de la descendencia de Leví. Entonces ahí vamos mirando las manifestaciones de Dios. Después salen de Egipto los israelitas, ¿y qué manifestación utiliza el Señor para guiarlos en el desierto? La columna de nube y la columna de fuego. Dice que en el día la apariencia de la presencia de Dios era como columna de nube, y en la noche se volvía una columna de fuego y los iba conduciendo a través del desierto. Cuando tenían sed, ¿qué manifestación utilizó Dios para poder sustentar al pueblo? Una peña. La peña de Oreb dice que los seguía, y el Señor solo le dijo a Moisés, Moisés, golpea la peña y fluirán aguas. Y la Biblia dice que la peña era Cristo.
que lo seguía para sustentar al pueblo en el desierto. Por eso Jesús dijo, si alguno tiene sed, vengan a mí y beba, porque Él es esa misma peña. ¿Te das cuenta? Entonces, mire, ¿cuántas manifestaciones llevamos? La voz, la palabra creadora, el ángel de Jehová, el varón, la zarza, la columna de nube y columna de fuego, la peña de Oreb. Pero, ¿cuál fue la más grande manifestación que Dios utilizó para podernos salvar a los hombres? ¡Aleluya! Entonces, vamos conociendo quién es Dios, ¿cierto? Hebreos 1.1 dice que Él habló en otros tiempos a nuestros padres de muchas maneras. Ya acabamos de mirar de cuáles maneras. Ahora vamos a mirar unas profecías donde Él prometió por medio de los profetas que Él iba a venir, Él mismo iba a venir a salvar. Así es. Comencemos ahí con Isaías 7.14. Isaías 7.14. Isaías 9.6. Isaías 7.14 e Isaías 9.6. Comencemos con estos textos de Isaías. ¿Qué dice 7.14? Ahora sí le gané. Sí. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emanuel. Amén. Emanuel. Sigamos. Capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando ahí el profeta Isaías? De Jesús, del Mesías. Y mire que era ese niño desde su nacimiento ya iba a ser Padre eterno. Es el único niño que desde que nace ya es Padre. Ahí lo está diciendo. Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. También es Dios, porque era Emanuel, Dios mismo con nosotros. Sigamos. Isaías 35, Isaías 35:4. Estamos conociendo quién es Dios. Isaías 35:4. Decid a los corazones apocados, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Oiga, ¿quién era el que iba a venir a salvar? Dios mismo. Dios mismo vendrá y os salvará. salvará. ¿Y qué sucedería como señales de eso? Versículo 5. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Miren que todo eso serían evidencias cuando sucediera. ¿Y todo eso cuándo sucedió? Cuando Jesucristo estaba aquí. Amén. Por eso cuando mandaron los discípulos de Juan a preguntarle, ¿eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? Dice que en ese momento Jesús sanó enfermos, sanó ciegos, cojos, leprosos, y le dijo, vayan y díganle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y cuando se fueron y le dijeron a Juan la respuesta de Jesús, dice Juan, bueno, no esperemos más. Este era el que estábamos esperando, ahora es necesario que yo mengue y que él crezca. Síganlo a él, porque este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigamos. Isaías 52, versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Oiga, está prometiendo que él mismo que ha hablado va a estar presente y que iba a dar a conocer, ¿qué cosa dice en el versículo? Su nombre, en el versículo 6. Entonces, es que estamos mirando aquí, estamos mirando profecías que el Dios, unos 700 años antes de él venir aquí a la tierra, que anunciaban que él mismo iba a venir a darse a conocer y que iba a traer un nombre para salvar al pueblo. Vayamos a la profecía de Ezequiel, Ezequiel 34:11. ¿Qué nos dice? Ezequiel 34:11, ahí más adelantito.
asentado después. 34. 34. 34, capítulo 34, versículo 11. Versículo 11. ¿no? Sí, Porque así ha dicho Jehová, el Señor. oiga, He aquí yo yo mismo. mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Amén. Amén. Estamos mirando profecías que se dijeron unos 800, 700 años antes de Cristo. Y aquí dice Jehová, he aquí que yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como el pastor, dice el verso 12, reconoce su rebaño el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día de nublado y de la oscuridad. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? En San Mateo 9:35 dice, Así es. recorría Jesús las aldeas y las sinagogas, enseñando y predicándole a las multitudes y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes sentía compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no sin tienen pastor. pastor. Y en San Juan capítulo 10, versículo 11, él dijo, yo soy el buen pastor, que vino a dar su vida Por las ovejas. por las ovejas. ¿Te das cuenta? Que somos nosotros. Correcto. Entonces estamos conociendo quién es Dios. Dios es único. Dios es espíritu, y como Él es espíritu y nadie lo podía ver, entonces Él prometió, lo que estamos mirando, prometió a través de los profetas, darse a conocer, estar presente entre los Amén. hombres como Emanuel, nacer de una virgen. Por eso dice en Isaías 9:6, sería el admirable consejero, porque nadie habló como Él, nadie ha enseñado como Él. Admirable consejero, Dios fuerte, porque en Él estaba Dios manifestado en carne. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Por eso Él reprendió los vientos, por eso resucitó muertos, por eso calmó la tempestad cuando se levantó, por eso convirtió el agua en vino, porque ahí estaba Emanuel, Dios mismo, manifestado en carne con nosotros. Y ahí estaba también el Padre eterno, por eso Él dijo, yo no los dejaré huérfanos. En San Juan 14:17 Él dijo, yo no los dejaré huérfanos, porque ahí estaba el Padre también. Yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Y cuando, Hijo, Espíritu Santo, una sola persona. claro, cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, Él dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, en Él estaba toda la plenitud de la deidad. Sigamos. Entonces, prometió a través de los profetas darse a conocer. Ahora, Mientras no se caigan los billetes. miremos. Hermanos, Dios lo sabe todo porque Él es omnisciente. Hermano Teodoro, hermano Piero, hermano Franco, hermana Magdalena, hay una sola cosa que Dios no conoce. Ustedes saben que es lo único que Dios no conoce. Él que lo sabe todo. Y hermano Jeffrey. Hermano José ya sabe la respuesta. La olvidé. La olvidó. Hermana Juliana. Hay una sola cosa que Dios no conoce. Y si Dios lo sabe todo y Él no lo conoce es porque eso no existe. Y Él no lo conoce. Hermano Teodoro, ¿usted sabe qué es lo que Dios no conoce? Hermano Piero. No. Hermana Magdalena. Hermano Franco. Una sola cosa que y lo vamos a ver. La Biblia dice que Dios no la conoce. No conoce eso. Me interesa. Él que lo sabe todo. Hermana Juliana, hay una sola cosa que Dios no conoce. ¿Usted sabe qué es lo que Él no conoce? No, no sé. Muy bien. La hermana Magdalena sí sabe cuál es la... No, capaz que la jefe no me acuerdo. Bueno, como aquí se trata de por eso, de aprender a conocer a Dios. Entonces vamos a ver la respuesta. Isaías 44:8, ahí nos dice que es lo único que Dios no conoce. Lo único, porque Él lo sabe, lo conoce. Así es. Isaías 44:8. No temáis, Oye, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. Oiga, No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. mire, la última frase a partir del punto seguido. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Entonces, ¿qué es lo único que Dios no conoce? Otro Dios. Otro Dios. ¡Otro Dios! Correcto. Muy bien. Lo único que Dios no conoce es Otro Dios, porque Él dice, no hay Dios sino No existe. yo.
No conozco otro fuerte, no conozco ninguno. Hermano, y si Dios, que Él es omnisciente y Él lo sabe todo, y Él dice que no hay otro, ¿será correcto que el ser humano, hoy hayan tantas personas pensando que existen dos? O que si, hay una secta muy fuerte que se llaman los testigos de Jehová, y ellos dicen que son dos dioses. Sí. Claro. Que, A Jesús no lo que mira Jehová para es nada. uno, correcto, Claro. y que exacto, a Jesús no lo mira, o sea, ellos No lo mira tienen para nada, vendado claro. Un Dios pequeño, exacto. Y hay otra cantidad de personas que piensan que existen tres, y declaran que existen tres, y la tradición romana es muy en el mundo, y dicen que existen tres, ¿ya? Pero Dios, que lo sabe todo, Él dice, yo no conozco ningún otro fuerte. Por eso que dice, no hay Ninguno de Dios esos, como no, mi no, Dios, no, porque no, es no, el único. Puedo hacer una pregunta aquí. Claro, hermano, claro. Que a mí me la hicieron Claro, y yo claro, la pude responder. claro. Una persona que fue a hacer un trabajo en conversa me dijo que ¿cómo se hizo Dios? Yo no supe responder. Es que Dios, ¿Cómo se hizo Dios? Que ¿Cómo existió? ¿Cómo se hizo Dios para existir Ajá. Dios? la Biblia dice que Él es el alfa Y lo mismo. y la omega, Principio. el principio, Y el el fin. fin, Ya. el que es el que era el que va a venir, el todopoderoso. Dios existe desde la eternidad. El ser humano es creación de Dios, pero Dios está fuera del tiempo, del espacio, porque Él es eterno. Él es eterno. Entonces la Tiene Biblia principio ni fin. uno dice que Él no, o sea, Él no tiene... Cuando hablamos de eternidad es Claro. sin principio, sin Sin fin, fin. y así dice la Biblia que ese es Dios. No tiene genealogía, no tiene padre, sin madre. Él existe desde la eternidad. Nosotros sí tenemos nuestro origen porque somos creación de Él, pero Él es eterno. Él existe desde la eternidad. Él no lo creó nadie, no lo hizo nadie, porque Él es Dios, el creador. Podríamos decir que si Él hubiese sido creado, el creador hubiese sido Dios. Hubiera El sido creador otro hubiese Dios. sido Dios. Correcto. O habría otro Dios. Habría otro. Entonces, hermano, estamos conociendo quién es Dios. Él es único. Y ese principio, Él se lo reveló al pueblo de Israel, y a través de Israel se ha transmitido a las naciones. Inclusive él mismo nació de una tribu de Israel, de la tribu de Judá. De ahí nació el linaje de David. Entonces, Jesucristo, ¿quién es Jesucristo entonces? El Hijo de Dios. Claro, Dios. el Hijo de Dios. Dios Pero mío. ¿será otro Dios diferente a Jehová? ¿Qué piensan ustedes? Si decimos que es otro Dios diferente, entonces estaríamos cayendo Sí, no. en dualismo. Es uno. Y el principio dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. Uno es. Entonces es el mismo, pero manifestado en carne. Amén. El mismo Dios. Él es espíritu, pero Él se ha manifestado como Padre en la creación, como Hijo en la redención cuando vimos a salvarnos a nosotros, y como Espíritu Santo en este tiempo de la Amén. iglesia, que Él viene para vivir en nosotros, para llenarnos de poder, para darnos dones, para darnos la fuerza para que podamos perseverar, para que podamos vencer la tentación, vivir en el Espíritu. Entonces, esa manifestación es como Él está hoy manifestado como Espíritu. Pero Él es único. Entonces, Dios es único, para hacer una síntesis. Dios es Espíritu. Y Él como Espíritu prometió, ya lo miramos a través de los profetas, darse a conocer, manifestarse, venir en carne. Y uno de los propósitos era dejarnos o revelarnos su nombre. Por eso el nombre más grande es Jesucristo. Y la Biblia dice que toda rodilla se doblará en el nombre de Jesucristo, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo o que Jesús es el Señor. Es decir, que Él es Dios. Decir que Jesús es el Señor es decir que Jesús es Jehová, o que es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Porque Jehová, eso es lo que significa, el Señor, Adonai. Y Jesús, decir que Jesús es el Señor, porque eso lo escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como buen judío, él está diciendo ahí, y toda lengua confiese que Jesús es el mismo Señor Dios. del Antiguo Testamento, es Dios. ¿Ya? Pablo mismo escribe en 1 Timoteo 3:16 y dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido fue manifestado en en carne. carne. No dice que Él mandó a otro, no dice, Dios fue manifestado Dios se hizo en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Por eso los ángeles gritaban cuando Él nació en Belén, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres, porque ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y ellos cantaban y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, porque ellos nunca habían visto al Creador en una manifestación en esa forma. Como dice San Juan, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora estaba humanado, tomó forma de siervo,
Filipenses 2 dice, estando en condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No fue que lo despojaron, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Corintios Pablo escribe y dice, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros con su pobreza. Es decir, con su muerte en la cruz, perdona nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades en esas heridas, y con su resurrección nos da la vida eterna a nosotros, la esperanza, la herencia. ¿Ya ven? Entonces, ya finalizando, vamos a mirar unas citas que declaran que Jesús es Dios, el verdadero Dios, y la vida eterna. Miremos San Juan 20:28. Ya vamos a finalizar. Estamos hoy aprendiendo quién es Dios, el Dios de la Biblia. San Juan 20:28. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo son manifestaciones, 3 manifestaciones del único y mismo Dios. Claro, no son personas diferentes, sino manifestaciones del único Dios. Él se manifiesta como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la iglesia, en el tiempo de la perfección o consolación de los santos. Ya. 20:28, ¿qué dice, hermano? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Amén. ¿Qué le dijo Tomás a Jesús? Señor mío y Dios mío. ¿De qué nacionalidad era Tomás? Judío. Israelita. Y él como israelita conocía el principal mandamiento, que era el Señor nuestro Dios. El Señor uno. Y él le dice a Jesús, Dios. Señor mío y Dios mío. O sea, declara, porque Tomás era el incrédulo. Tomás decía, si yo no meto mi dedo en su mano en las heridas y mi mano en su costado, ya no creo eso de la resurrección. Porque los discípulos le decían, Tomás, Jesús resucitó y lo vimos, se nos apareció. Y él decía, yo no creo eso, a menos que yo lo pueda ver y meta mi dedo en su mano y mi mano en su costado. La Biblia dice que 7 días después el Señor se les apareció otra vez, estando las puertas cerradas, y los llamó. Tomás, ven, mira mis heridas, mete tu dedo en mi mano y tu mano aquí en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y ahí es donde Tomás responde y dice, Señor mío y Dios mío. Y le dice Jesús, ¿por qué me visteis, creísteis? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo, y no lo hemos visto, pero hemos creído en lo que su palabra nos enseña de Él y quién es Él. ¿Se dan cuenta? Y por eso tenemos la dicha de tenerlo viviendo en nosotros. Somos templo de su Espíritu, para que se cumpla esa palabra que dice, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Él vive hoy aquí en nosotros. Yo lo siento aquí, y usted también. Yo sé que usted lo puede sentir en esta tarde, en esta noche, porque aquí está su presencia. Entonces Tomás declaró, Señor mío y Dios mío. Ahora sigamos, Romanos 9:5. Romanos 9:5. Ya vamos a finalizar, 3 citas más y finalizamos. Romanos 9:5. ¿Qué dice ahí, hermano Frank? ¿De quiénes son las patriarcas y los de cuáles? Según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién escribe esto? ¿Quién escribe la carta de los romanos? ¿Cierto? Un gran maestro conocedor de la palabra es Pablo, fariseo de formación judía, un doctor, un profesor en la Biblia, en la ley de Dios. Y él dice que Cristo vino de los patriarcas de Israel, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. El apóstol Pablo recibió la revelación. Él dice, lo que yo predico a mí nadie me lo enseñó, porque yo no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y él escribe que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos, cuando le escribe a Tito 2:13, 2 textos más y terminamos por hoy. Porque esto de conocer a Dios, hermanos, de conocer a Dios, esto es una fuente, como hablábamos ahora rato, esto es un raudal inagotable. Pastor, yo creo que es una consulta a usted. Claro, hermana Ya. Magdalena. De los dones, ¿cuántos dones son? 9. 9. Pero hay algo otros dones que habla también Romanos Porque 2. yo sabía que son 20 dones. Claro, es que hay dones, ministerios. Claro, porque ahí hacer el don de esto, todo ahí. Ajá. Ya.
Sí, pero los que habla 1 Corintios 12 son 9. Solo 9. Después Bien. Romanos 12 habla de otra lista de dones, que van también, se les llama dones, y aparecen los dones ministeriales de Efesios 4. Ya. Déjale. ¿Cuánto dijo? Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cómo lo menciona ahí el apóstol Pablo? Nuestro gran Dios. La iglesia está esperando la esperanza bienaventurada, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. O sea que Él no solo es el Salvador, sino que también es el gran Dios. Segunda de Pedro 1:1. Ya con este vamos a finalizar. Segunda de Pedro 1:1. No, mejor finalizamos con Apocalipsis 1:8. En el último libro de la Biblia, ¿no? Sí, segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro. ¿Dónde me fue? ¿Para Apocalipsis? No, Apocalipsis al final. ¿Apocalipsis? Sí. No, pero segunda de Bueno, Pedro. lea usted Apocalipsis, yo leo. Ya. Segunda de Pedro dice: Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro también declara que Jesucristo es Dios, y Salvador. Finalicemos con Apocalipsis 1:8 y 4:2. Bien, pues, hermano. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. ¿Quién está diciéndole esto a Juan? Jesucristo. El Apocalipsis es la revelación, así comienza el capítulo 1, revelación de Jesucristo. Y Jesucristo está diciendo aquí en el verso 8: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y Apocalipsis 4:2, ya para cerrar con broche de oro. 4:2. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿cuántos vio en el trono? Uno sentado. Uno sentado. Entonces miren que cerramos el último libro de la Biblia, confirmando de que en el trono solo hay uno sentado. Amén. Amén. ¿Y quién es el que está sentado en el trono según el verso 8? Yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que va a venir, el Todopoderoso. Y después dice: yo soy el que vive, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. ¿Y quién fue el que estuvo muerto? Y resucitó. Amén. Terminamos. Jesucristo. Jesucristo. Entonces estamos conociendo quién es el Dios de la Biblia, ¿cierto? Él fue Padre en la creación, porque es el origen de todo. Así es. Hijo cuando vino a salvarnos, se manifestó como Hijo de Dios. Y hoy está manifestado como Espíritu Santo en medio nuestro. No son tres dioses diferentes, sino manifestaciones del único Dios verdad. Claro, del único Dios verdad. Correcto. Por eso, Uno solo es porque el Padre, Claro, el Hijo y el sí. Espíritu Santo. con Si todo cuando se poderoso. ora o hacen Por eso- siempre el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. por eso Yo cuando no le solo. preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre, Jesús no dijo, el Padre está allá arriba. No, Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en San Juan 14:18 él dijo, yo no los dejaré huérfanos. ¿Y quién es el que deja huérfanos? Un padre. Entonces, el Padre, él se reveló como el Padre. Yo y el Padre, uno somos. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al que me envió. Ha visto al Padre. El que me ve a mí, ha visto. Entonces, si decimos que el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro, estaríamos en una desviación del principio, porque el principio dice que Él es único. Un politeísmo. Único. ¿Ya? Estaríamos cayendo en un politeísmo y es una doctrina que la han tenido los pueblos que no han tenido la revelación de Dios, los pueblos paganos, los egipcios, los de Babilonia, los de Mesopotamia, o sea, fuera de lo que la Biblia ha enseñado. Jesucristo es una manifestación más. Jesucristo, claro, es una manifestación de Dios. La más grande, diría yo. O lo dice la Biblia, ¿no? La más grande porque en la zarza
era para salvar solo al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. En la columna de Noé igual era para bendecir al pueblo de Israel, pero en Jesucristo es para salvar a toda la humanidad. Es la más grande manifestación de Dios cuando Él viene en carne, porque fue para abrir la puerta de salvación, como dice Tito 2:11. La gracia de Dios se manifestó para salvación a toda la humanidad. Es la más grande manifestación. Jesucristo no es una parte de Dios. No. En Jesús, la respuesta está en Colosenses 2:9. En Él habita corporalmente La plenitud. toda la plenitud Jesucristo es Dios mismo. de Dios. Claro, Jesucristo es Dios. No es que Jesús es una parte de Dios o la segunda persona, no es. Eso no es bíblico. Dice que en Él habita corporalmente todo Dios. No es que Jesús habita en Dios, no. Dios habita en Jesucristo. Completo. Todo Dios está en Él. Por eso dice Pablo, en Él estáis completos, porque Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Muy bien, entonces, hermanos. Tampoco son tres dioses en uno. Qué lindo. Amén. Por eso es que Él dijo, escudriñe las Escrituras, porque en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de qué? De Jesús, de mí. Dijo. La historia en la Biblia tiene 66 libros. Sí. 66. 66. Ay. 39 en el Antiguo y 27 en el Ay, Nuevo. pues yo lo noté yo lo noté al tiro, dije, ya, ¿Qué hablo yo? 66. Es que yo no tenía idea, Ya, entonces Angelico. cuando siempre decía, Bueno, hermano, yo dije este es un, No Me tiene gustó mi nada, estudio. un pequeño estudio, hermano, pero grande de contenido sobre quién es el Dios del mundo. Amén. Por eso tenemos que alabarlo, glorificarlo. ¿Les cuento el secreto de los 7 días rápido? No, lo felicito, hermano Franco. En Porque yo realidad, cuando era niño chico era con Jenny y yo estaba yendo ya a la iglesia. mire qué bendición. Con los padres del mismo porte nosotros llamamos conferencia. ¿Quién pilla a mí? ¿Sabes qué te digo yo? ¿cómo Por que eso. Ya, yo. Ya, ¿quién pilla después primero? No, muy bien, muy bien. Y ya después te de memoria todo y digo, La después ya. espada. Bueno, ya empezamos a correr y ya, al tiro. Y que Yo, pudiera ya, estar en memoria empezó a buscar la Sí, opción, pero yo hacía así, ¿no? Se empieza, Ya, dice, tres "Ay, páginas, a ver, está ¿dónde listo, ya, está ya, ahí el está. Apocalipsis? Aquí